Ahí estamos. Bueno, muy buenas noches a todos los que están presentes en la actividad del día de hoy, que espero que en su mayoría sean voluntarios, varios lo son porque ahí los estoy ubicando por los nombres. Y me gustaría, bueno, antes que nada, agradecer a Eugenia. Darle todo mi cariño, todo mi amor. Mi nombre es Constanza Rivera, para los que no me conocen, soy la coordinadora general del voluntariado de CICIS Chile, en la instancia que facilitó o que gestionó la charla del día de hoy, ¿ya? Y está bajo un contexto de una serie de jornadas gratuitas que se han estado dando durante todo el año, con diferentes temáticas. Esta temática en particular, ya la persona del terapeuta, construcción de un enfoque de género, viene a responder una necesidad del voluntariado. Por eso es tan importante que se conecten los voluntarios y también que puedan ver la grabación si es que no están el día de hoy. Y tiene que ver porque durante estos casi 2 años, un poquito más de 2 años que ha estado en curso el voluntariado y hemos recibido más de 1000 solicitudes de apoyo, varias han estado relacionadas con las temáticas de género, ¿ya? Como tema principal, ¿ya? Y muchas de las demás están como un tema emergente durante las sesiones de acompañamiento, ¿ya? En respuesta a esto, se le pidió a Eugenia, la cual ha participado como docente en CECIS Chile, ya, la cual es docente, psicóloga, espectacular, ¿ya? Y la cual muy contenta, la verdad es que con una muy buena disposición aceptó realizar la jornada del día de hoy. Todos saben que todas las jornadas y las actividades realizadas por el voluntariado son sin fines de lucro, no tienen remuneración, así que este es su cariñito entregado a todos ustedes y espero les saquen el máximo provecho. Y para no alargarlo más, los dejo con Eugenia para que pueda exponer y ustedes puedan escuchar las lindas jornadas que les tiene programada para el día de hoy. Súper. Bueno, gracias por la presentación, Cota. Ha sido un trabajo muy bonito el del voluntariado y espero ir aportando con este granito de arena. Colegas, tenemos que empezar siempre estos elementos desde un encuadre, porque este no es un tema clásico como la depresión, como la ansiedad, no es un tema que está zanjado, es un tema que está en construcción. Y en tanto se construye, cada persona del terapeuta está viviendo distintos elementos que le permiten ir incorporando ciertos elementos, visibilizando ciertos elementos. Y en tanto a eso les aviso, yo estoy también en este proceso y probablemente hay cosas que todavía puedo tener una visión patriarcal, machista, o quizás que salga de la línea de lo que ustedes esperan. Y en tanto a eso, yo con mucha humildad les pido que por favor prendan los micrófonos si es que hay un punto de vista disidente, si encuentran que ese punto debe ser ampliado también y que podamos ir retroalimentando los conceptos que vamos a ir pasando a lo largo de esta conversación. Porque la idea es que no sea un monólogo expositivo, sino que la construcción sea efectivamente desde ustedes como las distintas corporalidades y desde mí como la persona del terapeuta, ¿ya? Así que por un lado es eso, y por otro, ¿cierto? Ir mostrando que como es un tema en construcción no hay nada zanjado, no hay nada seguro. Así que espero que podamos ir haciendo algunos elementos que no hayamos visto y los que ya han sido conversados, espero poder hacer una síntesis original que les permita crecimiento. ¿Ya? Así que lamentablemente tenemos que pasar por las cosas más básicas y en eso me gustó el unicornio porque nos salimos de las galletas de jengibre, nos salimos de lo humano y tomamos este elemento para poder explicar, ¿cierto?, cuáles son los distintos elementos que componen el género, el sexo, ¿cierto?, y las interacciones que vamos a hacer en esa línea. Nos pasa muchas veces que cuando comenzamos con esta temática, nos preguntamos de qué estamos hablando, ya que muchas veces hasta en el mundo de la academia se habla indistintamente de sexo o de género. Muchas veces nos hemos topado con investigaciones que hablan de ¿y cuál es el género de los participantes o cuál es el sexo de los participantes? Y en los medios masivos de comunicación los hablan como si fuera uno solo. Y es fácil cometer, ¿cierto?, ese elemento en tanto el sexo asignado al nacer es binario y el género, que son los elementos socioculturales con los que revestimos los cuerpos sexuados, también van a tratar de encajar en esos binarios, ¿ya?
Entonces, el género lo que vamos a hacer es entender de que este cuerpo sexuado, ¿cierto? Vamos a identificar una genitalidad y a partir de eso vamos como cultura a entregar ciertas características. En el chat, si alguna o alguno quisiera participar, o alguna quisiera participar, me gustaría que empezaran a hablar de qué elementos revisten la identidad de lo femenino, de lo masculino, y si alguna se atreve o alguna persona se atreve a prender el micrófono para poderlo compartir, encantada. ¿Ya? Porque así vamos a ir viendo que los elementos del género son construcciones que vamos haciendo y que no tienen nada que ver con la biología, no tienen nada que ver con esta sexualidad de la corporalidad. Entonces, por ejemplo, me gustaría, Alexandra, no sé si está bien que te llame de esa manera, ¿qué se te ocurre cuando hablamos de algo femenino? La Emily nos dice, los colores siempre desde pequeña nos asignan automáticamente un género, súper bien. Pero no sé si a ti te gustaría prender el micrófono y comentarnos qué entiendes tú por género o qué aparece en tu cabecita cuando pensamos en femenino. Camilo Díaz, ¿te gustaría participar? La Bárbara ve color rosado, sí. Súper. Entonces, cuando empezamos a hablar del género femenino, aparece cierto este elemento en donde va a aparecer el rosado, van a aparecer muñecas, listones, ropa delicada, elementos de la labor doméstica, ¿cierto? Sutileza, como muy bien nos dice Verónica. Natalie nos dice, bueno, los juguetes donde las muñecas son solo para las niñas y los juguetes de acción están asociados a lo masculino, los bloques de construcción, los elementos, ¿cierto?, de superhéroes también están asociados a lo masculino. Con esos elementos del género, yo me puedo identificar, yo los puedo sentir propios, y me puedo identificar con los elementos de lo femenino, y empiezo a revestir mi corporalidad de una forma, ¿cierto? Entonces empiezo a maquillarme, empiezo a tener alhajas, empiezo a tener joyas, y la identidad va hacia lo femenino. Mientras que si la identidad va hacia lo masculino o masculinizado, voy a tratar de tener, ¿cierto?, el pelo corto, barba, una ropa, ¿cierto?, que sea ancha, que no denote curvas, ¿cierto? Porque en esos elementos yo me puedo identificar y me construyo como una persona viril, masculina, poderosa, o como una persona sutil, delicada, servicial. Entonces hacemos esa separación. ¿Qué nos va a pasar? En la medida que nos vamos identificando con alguno de estos binarios, va a pasar que van a haber corporalidades que van a decir, yo no caigo en esos dos, de hecho no me gustan esos dos. Y puedo tomar elementos de la identidad y decir, yo en realidad no correspondo. Y ahí aparecen los otros géneros, donde voy a poder decir, en realidad quiero fluir, y me siento en un fluir, en donde puedo decir, en realidad no quiero que sepan a qué pertenezco, y voy a aparecer alguien más andrógeno, o alguien que va a decir, en realidad, dejemos la escoba, salgámonos de todo esto, y puedo ser queer, y salirme de esos preceptos de lo que me están tratando de meter como identidad. Y para hacer eso, para que las personas puedan saber cuál es mi identidad, para que las personas me puedan reconocer en mi identidad, voy a utilizar expresiones de género. Y en la expresión de género va a pasar los elementos que, por ejemplo, nos dice la Camila. Voy a tener un elemento en donde yo voy a formar una corporalidad, la voy a revestir de ropas, de maquillaje, de tonos de voz, de acercamiento, de kinesia, de proxemia, ¿cierto? Voy a tener una prosodia diferenciada. ¿Para qué? Para que se note que yo tengo una identidad de género. Entonces, en esa expresión vamos a tener todo el variopinto, desde las voces muy roncas a las voces muy femeninas, y también vamos a tener expresiones en donde no vamos a tratar de mostrar qué somos y a qué lado estamos, ¿ya? Y posteriormente nos podemos ir a los elementos de la sexualidad, porque este cuerpo
que tiene un sexo asignado, que se identifica con un género en lo cultural, que lo expresa a través de las vestimentas, va a querer compartirse con otra edad. Y va a querer compartirse de manera sexual con otra edad. Si mi atracción va hacia lo femenino, yo como mujer sería lesbiana. Si va hacia un hombre, sería heterosexual. Y si va a otro género, podría ser pansexual. Y si en realidad no me importa el sexo, puedo ser asexual y puedo ir jugando. La atracción sexual siempre va a ser dinámica. No es que uno nazca hetero, nazca gay, nazca bi. No. Eso va a ir avanzando a lo largo de las experiencias que vamos teniendo y cómo queremos compartir nuestra corporalidad. Entonces, ¿qué pasa? Podemos pasar por periodos de lesbiandad, de homosexualidad, de heterosexualidad, de asexualidad, y vamos a ir eso cambiándolo. Y no hay nada escrito sobre piedra sobre qué me puede atraer en determinado momento y cómo me va a atraer cada elemento. María Aburto, levantó la manito, cuéntenos. Hola Eugenia. Hola. Eugenia, quería hacer una consulta cuando estabas mencionando respecto a las orientaciones sexuales. Yo tenía entendido, no sé para que me corrija, que cuando uno no tiene una preferencia por un género determinado en cuanto a la orientación sexual, eso sería pansexualidad. Sí. Y la asexualidad yo lo veía como estar fuera, no estar sexualizado. De hecho, y te comento una experiencia personal. Yo hace poco me corté el pelo, siempre tuve el pelo largo. Y una persona me dijo, te ves asexual. y me dio mucha risa porque me quedé pensando y claro, pensé, lo que me quiso decir es que me veo no binaria, sí, desde mi identidad. No sé si me pudiese aclarar eso. Sí, en realidad la sexualidad es como el fantasmita de nuestro arcoíris de la comunidad LGTBQ+. La sexualidad pasa por no sentir esta atracción o no desear el contacto sexual. ¿Ya? Y eso uno puede, ¿cierto?, pasar por periodos y eso no implica que uno no va a tener relaciones sexuales, porque por ejemplo puede ser alguien que no experimenta atracción sexual, pero quiere complacer y compartir su corporalidad y accede de manera entusiasta y deseosa a una experiencia, pero no deseosa de la experiencia sexual. O sea, yo lo hago como algo que es agradable, pero no estoy ni ahí con yo iniciar ese elemento. Puede ser que sienta repulsión por el sexo y no querer tener relaciones sexuales y no querer tocar ese tema. O simplemente puede pasar, ¿cierto?, que no tiene ni preferencias ni nada, está neutro. Me gusta mucho un ejemplo que suelen utilizar las personas que están dentro de la asexualidad. Es decir, bueno, hay muchas razones para tomar una taza de té y no necesariamente significa que yo siento atracción por el té o que tengo ganas de tomar té. A veces es porque simplemente te lo ofrecen, como puede ser estas personas que accedan de manera entusiasta, ¿cierto? A veces, bueno, está ahí, ya, me voy a tomar un té porque está disponible, y hay otras que rechazan el té porque no les agrada para nada. Entonces podemos ir jugando en esos elementos. Y que bueno lo que me acabas de decir, que cuando te cortas el cabello, las personas en esa expresión de género tratan de meter los otros elementos, como si tu atracción sexual dependiera o fuera algo que se junta con la expresión de género, o como nos pasa generalmente, que creemos que el sexo asignado al nacer va a coincidir con nuestra identidad de género. Y eso no es muy agradable. No sé si te pude responder lo que estabas consultando de manera apropiada o si surgió otra duda. No, sí, súper. Gracias, Eugenia. No, no es nada. La Gabriela S. levantó su manito. Me gustaría saber ahí qué está pasando por esa cabecita. Hola, buenas. Déjame poner la cámara a ver si es que carga. No sé si me veo. De todas formas, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha súper bien. Ya, perfecto. Bueno,
En realidad mi comentario tiene que ver precisamente con la pregunta anterior, más a modo de acotación que otra cosa. Ujú. Yo soy activista queer, Ah, bacán. entonces me parecía prudente la acotación. Am, Principalmente para hacer la distinción, efectivamente la pansexualidad es una de las plurisexualidades que se le llama, ahí Ujú, entra la bisexualidad, la omnisexualidad, etc. Y la pansexualidad tiene como característica que el género no es un factor relevante en la atracción. ujú. En cambio, la asexualidad, Abel, dentro de la queercidad que yo habito, soy asexual. Y la sexualidad efectivamente es un espectro. Se refiere a sentir poca o nula atracción sexual. Y ahí está bien importante hacer esa distinción respecto al deseo sexual, que es otra cosa, ¿no? Sí. Usualmente suelo explicarlo como decir que el deseo sexual es algo más bien, entre comillas, fisiológico, es como las ganas de recibir estimulación sexual. Lo comparo con algún otro sentir como el frío, ¿no? En Ujú. realidad no importa cómo resuelvo ese frío, si me pongo una manta, si me pongo más ropa, si me tapo, si me voy al lado de una estufa o lo que sea, sino que la cuestión es resolver el frío. El deseo sexual más o menos es equiparable a eso, ¿no? Da igual si me masturbo, da igual si tengo sexo, da igual si simplemente lo ignoro. En cambio, la atracción sexual, algunos lo dicen como que es este deseo dirigido a personas en específico. Ah, entonces, que haya personas de determinado género, determinadas características que te hagan sentir las ganas de tener sexo con ellas. Y en la asexualidad eso no se da o se da muy limitadamente. Limitadamente. Eso. Em, entonces sí, eso, quería hacer como esa Me acotación a ver. encanta porque sí, el deseo es un tema, ¿cierto? Y qué bueno como lo comentas, porque también cuando nosotros estamos haciendo procesos de acompasamiento o de acompañamiento terapéutico, lo que vamos a tener que tomar como elemento base para poder hablar de las orientaciones, de las atracciones de nuestra sexualidad y cómo queremos resolverla, pasan por el deseo. Cómo deseo compartir mi corporalidad, cómo deseo que se acceda, cómo deseo que las otras personas puedan reconocer esa atracción y cómo yo también observo que el otra siente una atracción hacia mi corporalidad. Entonces el deseo, cuando nosotras estamos acompañando a una otra edad, va a pasar por eso, cómo reconozco esta necesidad biológica o cómo reconozco que está en ausencia esa necesidad biológica y puedo estar en calma con ello. Porque así como hay personas que tienen sed todo el día, hay personas que en realidad nunca se conectan con la sensación de sed y beben líquidos, pero no sienten sed. Entonces eso es también importante. No sé si esa forma está respetuosa, Gabriela. Ujú. Sí, súper. Sí, yo en general no me parece nada. Claro, hay eh, más bien creo que esa es una buena forma de explicar cómo se pueden encontrar lo que es deseo y atracción. No sentir atracción, pero sí poder sentir deseo, por ejemplo. O, claro, las múltiples razones por las que alguien asexual podría querer tener sexo. Eh, yo el té lo suelo relacionar mucho con una analogía que se hace respecto al consentimiento, así que Sí, me gusta también, mucho. sí. Así que sí, sin ningún problema. Sí, de hecho el té para mí es una base de eso, del consentimiento, de si quiero beber, si me conecto con la necesidad de ser, y podemos ocupar esa metáfora en varios niveles, Ujú. y eso está muy bien. Eh, pero también tenemos otros elementos, y ahí ingresa mucho la comunidad sexual, que tiene que ver con la atracción romántica, en donde tenemos expectativas de lo que es ser pareja, de lo que no es ser pareja, y muchas veces las personas ingresan en relaciones románticas y creen que tienen una demanda respecto a qué hacer con la sexualidad o cómo hacer con la sexualidad. Entonces ese también es un fenómeno que podemos desmitificar. Yo puedo estar sumamente enamorada de tu persona, cómo te has construido, cuáles son tus ideales, admirarte y en eso desearte todo lo mejor del mundo, pero no querer compartir mi genitalidad. Y eso también está bien,
porque una cosa es el mundo de los afectos y cómo en eso me proyecto afectuosamente, y la otra tiene que ver con el acceso a la corporalidad. Entonces son elementos que ahí podemos ir revisando con nuestros sistemas consultantes. Si se fijan, utilizar eso también evita lo del género y del sexo, y podemos también hacer algunas distinciones ahí. Evidentemente, ¿cierto? Esto todo va a estar situado en distintas culturas, esto también está situado en un contexto histórico en donde vamos a ir pasando por distintas demandas. No es lo mismo ser mujer en este siglo que ser mujer en los tiempos de Freud. No es lo mismo ser hombre en un contexto armado, bélico, a ser un hombre en un contexto de pobreza, y no es lo mismo ser parte de las diversidades y resistencias en las líneas de las identidades de género, en las divisiones sexuales, en este contexto histórico que hace 40, 50 años. Entonces, todas las demandas que vamos a tener por parte del medio son muy dinámicas, todo lo que se espera como de cada corporalidad, de cada cuerpo sexuado, de cada género, también se va modificando a lo largo del tiempo. Y en eso, ¿cierto? Podemos hacer distintas distinciones. Y cada vez que estamos viendo ese fenómeno vamos haciendo más distinciones. Por ejemplo, Gabriela nos aporta de que existen también personas arománticas, quienes no desean el amor como un ideal, ¿cierto? Y ahí podemos ir viendo las otras interseccionalidades, que por ejemplo no todas las corporalidades asexuales, ¿cierto?, son arománticas, y no todas las personas arománticas son asexuales. Entonces, si se fijan, tenemos un montón de intersecciones entre cada uno de estos elementos, y cada una de las personas que van adhiriendo a estas metáforas intentan construir nuevos conceptos teóricos para poder ir expresando su experiencia, para poder ir abriéndose paso a cómo van a desear, ¿cierto?, ser nominados, nominadas, y en eso poder existir y poder hacer ese campo de resistencia. Entonces es un elemento muy valioso las construcciones que estamos haciendo y cómo hemos ido avanzando en estos elementos, ¿ya? Y aquí tomé como algunos hitos muy pequeños para que podamos resolver, ¿cierto?, algunas de las dudas que empiezan a aparecer. ¿Cómo nos dimos cuenta de que acá había algo que no estaba determinado por la biología? ¿Cómo nos dimos cuenta que había algo en la cultura? A mí me gusta pensar que lo empezamos a visualizar teóricamente gracias a la filosofía. Donde nos empezamos a hacer preguntas respecto a cuál es la esencia de las cosas. Y Simone, en su condición de mujer, vio a estas jóvenes, vio su propia construcción y dijo, no se nace mujer, se llega a serlo. ¡Wow! Lo que estaba observando, ¿cierto?, es que no hay una esencia, no hay un devenir dado desde el nacimiento, determinado por los genes, por la anatomía. Ocurre algo. En la socialización pareciera ser. En algún momento vamos integrando un estilo, un rasgo, un valor, una forma de comportarse, en donde observamos ciertas cosas. ¿Qué es lo que se ve apropiado? ¿Qué es lo que se reprime? Pasamos por controles sociales, donde, por ejemplo, se nos avergüenza. Nadie te va a querer tan mandona, tan gritona, nadie te va a querer, vas a estar sola. Si no sabes cocinar, no va a haber marido. Los hombres no lloran. Tienes que proteger a la mamá cuando yo estoy trabajando. Culpa, ¿cierto? Empezamos a alimentar esos elementos. Qué complejo. Cómo vamos haciendo las construcciones de las personas. Cómo cuando una corporalidad a la que se le asignó
un género al nacer, le empiezan a mostrar desde muy tierna infancia, esta es la forma, tú vas a ser madre. Y le entregan muñeca y le dicen, esta es tu guagua, es tu hija, debes de cuidarle. Como a los hombres se les empieza a entregar esta enorme carga. ¿Sí? Tú eres el hombre de la casa y tú ves a un pequeño humano de 3, 4 años que con suerte tiene el control de esfínter y palabras suficiente como para expresarse. Y ya, voy a cuidar a mi mamá. Y se queda ahí, cierra las chapas, ya mamá a acostarse y todos tenemos que hacer cosas. ¡Wow! ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? De esa adulta no va a ser capaz de protegerte. Esa adulta no va a ser capaz de cuidarte. ¿Qué presión para esa pequeña persona? Por eso lo hecho de haber nacido peneportante. Wow. Entonces, vamos haciendo ciertos elementos que van a ir mostrando lo que no se debe hacer. Y también van a ir mostrando lo que debemos de hacer. Muchas veces cuando debuté en el maternaje, caí en cuenta de los mensajes que tenían las ropas de las niñas. Princesa, hijita de papá, tierna, cute little girl, ¿cierto? Y los de los niños, soy un héroe, un explorador, astronauta. Eso me hizo comprar ropa de hombre para mi hija, porque fue como, wow, aquí pasa algo. ¿Y qué nos empieza a pasar? Nos empezamos a dar cuenta a partir de estos elementos que pareciera ser que esto pareciera ser una performance, pareciera ser que tenemos que hacer como un show para un público, pareciera ser que tenemos que ir demostrando que somos lo que somos y no nos fuimos para otro lado. Muchos hombres, por ejemplo, se enfrentan al no se nace varón, se llega a serlo y hay que demostrarlo constantemente. Tienes que tener mujeres porque si no eres maricón, tienes que no llorar porque si no eres maricón, tienes que tener poderío, porque si no te tienen de aquí, wow. Entonces, estas ideas que aparecen en este libro empiezan a cambiarnos la perspectiva de cómo vamos a ir construyendo, de cómo podemos ir teorizando lo femenino, lo masculino, qué vamos a ir haciendo en esos juegos simbólicos y no solamente se queda ahí, también aparecen elementos en la antropología que dicen, wow, esta cuestión no está tan así, no está tan así. Y la Margaret Mead, ¿cierto? En Sexo y Temperamento entre Sociedades Primitivas, nos dice, la filosofía tenía razón y aquí no hay un devenir biológico para estas cosas. Entonces, wow, ¿qué pasó? Viajó a tribus primitivas, ¿cierto? En donde habían algunas de temperamento pacífico, ninguno hacía la guerra, las labores domésticas se repartían, piolita. En otros era justo lo contrario, tanto hombres como mujeres eran muy peleadores y muy mandones, muy autoritarios. Y en la tercera tribu, ¿cierto? Los hombres se acicalaban, gastaban su tiempo, ¿cierto? En procurar caer en el canon de belleza de esa cultura, y las mujeres estaban trabajando, estaban haciendo las cosas prácticas, estaban resolviendo. ¡Wow! Entonces, no era biológica la cuestión de que queríamos ser mamás y delicadas. No era biológico que los hombres eran mañosos, dominantes, mandones. Empezaron a cambiar las cosas. Y ahí apareció y empezó a proliferar un montón de literatura al respecto. Y a mí me gusta rescatar a John Scott. Y me gusta porque dice, bueno, ya sabemos que está ese elemento cultural, sabemos que han pasado estas cosas. Bueno, tenemos que pensar ahora cómo esta percepción de las diferencias le vamos entregando poder. ¿Qué es lo que empieza a hacer que haya la simetría simbólica? Metámonos ahí, metámonos en entender cómo podemos deshacernos de eso, qué tenemos que cambiar para que eso no sea así, porque si no vamos a seguir replicando o vamos a mirar tanto atrás que no vamos a saber cómo cambiarlo en el futuro.
porque ya sabemos que nos quitaron de la historia, ya sabemos que somos la otra mitad, ya sabemos que nos empezaron a hacer elementos en esa línea. Entonces tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. ¿Y la psicología qué hizo? La psicología también se fue nutriendo de estas cosas, ¿cierto? Y tenemos los experimentos de Monnet, donde está Brenda y Bruce, ¿cierto? En donde se dieron cuenta de que el género, ¿cierto? Seguía roles. Y el rol era un comportamiento asignado en binarios, a lo femenino y a lo masculino. Eso pasó como en el 55. Y como en el 68, cerca de los 70, ¿cierto? Empezaron a hablar de identidades. Es decir, que yo me podía identificar con estos comportamientos asignados y esa identidad podía ser coherente con el sexo biológico o no. Y ahí podíamos ir cambiando. Entonces, wow, empezamos ahí a meternos en todas esas líneas. ¿Ya? Entonces, no sé, la Camila ahí levantó la mano. Cuéntanos. Hola. Hola. Mira, ¿sabes qué? La verdad, vengo de una familia súper machista, ¿ya? Y estoy como recién aprendiendo como los conceptos de la diversidad sexual. Y una pregunta que tengo es si, por ejemplo, la letra E en algunas palabras, o sea, por ejemplo, en otre, la palabra otre incluye a todas las personas o si solamente a diversidad sexual que a lo mejor no es como la clásica, digamos, determinada socialmente. No sé si se entiende la pregunta. Es que eso va a depender porque es cómo vamos estructurando el lenguaje. Por ejemplo, la inclusión de la E eh, puede pasar por eso, por los elementos lingüísticos. No necesariamente incluye a las mujeres y no necesariamente incluye a los hombres. De hecho, hay personas que dejan el espacio en blanco, hay personas que ponen una arroba, hay personas que ponen una X, porque llénalo con lo que tú necesites para poder codificar el mensaje de la manera más apropiada. Entonces, en eso es una forma de incluir al no binario, pero que no necesariamente incluye a los binarios. Por eso hay que ver esos elementos en el contexto. ¿Qué es lo importante de incluir incluir estas X, estas arrobas, estos espacios que permiten mostrar de que hay un mundo, una diversidad que no se siente identificada con el nosotros, el todos. Y eso lo que nos lleva es a utilizar, ¿cierto?, un lenguaje que incluya a las otredades o que sea algo que vaya por sobre cualquier otra edad y, por ejemplo, ciudadanía, el estudiantado. Entonces, los sistemas consultantes. Y así te quitas el femenino masculino y eso engloba a la totalidad de la población. ¿Ya? No sé si de esa forma queda claro. Y Sí, la Gabriela ahí nos va a incluir un elemento. Pero disculpa, Hola. disculpa, ¿puedo terminar como de preguntar algo? Lo que pasa es que como que el tema del lenguaje es como un gran signo de pregunta que tengo y yo no sé si a lo mejor puedo encontrar información en algún lugar donde saber como qué palabras, como ponerle una E, porque la verdad quiero ser como súper respetuosa y quiero ser súper inclusiva también. Entonces, ¿dónde puedo encontrar información respecto a cómo utilizar mi lenguaje para hacer sentir como para poder ser inclusiva? bien, es que eso probablemente la levantada de manito de la Gabriela va por esa línea. Así que esperemos Vale. que va a contestar la Gabriela y después Gracias. te voy a indicar algunos elementos. Ya, Gabriela. Sí, sí. En general, si no se está hablando específicamente de la gente no binaria y se usa el E, se puede considerar que intenta abarcar a todos. Hay otras que prefieren decir todas, todos y todes. Eso ahí también depende un poco del estilo. En cuanto a cómo se usa, a grandes rasgos, básicamente la E puede reemplazar a cualquier palabra generalizada, cualquier palabra que refiera al género de las personas. Por ejemplo, no, cantante no es un buen ejemplo. Alumna, alumna, alumno.
puede ser alumnes o estudiante, que es la versión aceptada, que ya es legal. Pero claro, no se trata como de ponerle a todas las palabras, sino que solamente a las que puedan ser generizadas. Y información al respecto, en general en redes hay hartas agrupaciones de activismo que informan precisamente sobre estas cosas. Aquí en Chile está @NeutresChile en Instagram, que bueno, son un referente súper importante. También hay otros de otros países. Resistencia no binaria, creo que es una cuenta de México. Resistencia-no-binaria. También, bueno, otras más generales como Marcha Disidente, MUMS Chile, Todo Mejora, Línea Libre. En realidad hay otros recursos que se pueden buscar, pero en general yo recomendaría harto seguir o leer el contenido de activistas, porque igual hablan desde la propia experiencia y hacen sus propias problematizaciones a partir de eso, que a mí en general me suele parecer más, no es por echar abajo a la academia, yo también soy psicóloga, Es de pero, colonial. pero sí desde la experiencia se tiene una aproximación que desde la academia que no la vive nunca se va a poder llegar. Entonces, eso. Ujú. Claro. Y en eso la palabra que yo estaba buscando se llaman sustantivos epícenos. La gente, el alumnado, las personas, la comunidad, quienes estudian, la ciudadanía. Pero en general, ¿cierto? Cuando se trata de utilizar un lenguaje inclusivo, no sexista, lo relevante es poder pensar en cuál es el público objetivo de tu discurso y en eso ir haciendo las inclusiones. Por ejemplo, David Bowie me encanta cuando dice damas, caballeros y otros. Ahí puedes ir haciendo juegos de cómo, qué quieres acentuar en el discurso, porque nuestro lenguaje siempre está excluyendo. Cuando yo hablo de taza, no estoy hablando de mesa, no estoy hablando de silla, y cuando yo estoy hablando, ¿cierto?, de las mujeres, no estoy hablando de los hombres. Y el problema fue que cuando nosotros hablábamos en masculino, lo pensamos como el universal. Por eso hay que ir quitando esos elementos y ahí hacer, por ejemplo, algunas distinciones. Una forma de incluir es preguntar, aquí hay alguien que esté dentro de los no binarios para poder saber si agrego la E o si me tengo que referir a usted con algún pronombre distinto. Y si el one down siempre resuelve esos elementos. Entonces también puedes hacer dentro del encuadre necesito que me digan cómo desean ser llamados, llamadas. Y lo vamos resolviendo, pero el lenguaje es muy dinámico y el lenguaje es un sistema de exclusión. Entonces, lamentablemente tenemos que ir siempre jugando en esas líneas. Colegas, ¿cierto? Ahora vamos a hablar un poquito de cómo ha ido evolucionando, ¿cierto? El concepto de género en psicología. ¿Ya? Y acá nos encontramos con algunos elementos que ya son más de la línea de la intervención. En un principio estábamos con el género como algo que somos, como un determinismo, ¿cierto? Y en tanto pensamos que el objeto de estudio tenía esa cualidad intrínseca inherentemente en esa corporalidad, en ese género, lo que empezaron a hacer es estudios para demostrar la diferencia. Entonces era competir. Y en esa competencia lo que empezó a ocurrir, gracias a que empezaron a hacer metaanálisis, empezamos a tener mejores herramientas, a darse cuenta que no es tal esa diferencia, que en realidad no es algo que somos, que el determinismo no es tal, y empezamos ahí a deconstruir ese elemento. Para posteriormente en los 70, cuando aparece nuestra metáfora del computador, cuando empezamos con toda esta línea de el constructivismo, donde empezamos a decir, bueno, esto es algo que todos y todas y todos somos parte, empezamos a ver que tenemos similitudes, las diferencias intersexuales son escasas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? El género es algo que creemos porque es una construcción psicosocial.
¿ya? Es como la gente cree que difieren las personas, y ahí empieza a meterse los esquemas de poder, empezamos a darnos cuenta de que hay como un esquema de género, en donde yo, al ver y al crecer, empiezo a interpretar lo que es femenino, interpretar lo que es masculino, y a cada uno le hago una atribución de la conducta como apropiada, como inapropiada, como deseable, como indeseable, y en eso yo voy haciendo, ¿cierto?, mi propio esquema de lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, y que yo también voy reconstruyendo en la memoria, porque me puedo acordar de las otras experiencias, porque accedo a relatos, porque accedo, ¿cierto?, a mi autoconcepto y cómo lo voy modificando a lo largo del ciclo vital, y en tanto a eso, ya, pero es que yo soy mujer o yo soy hombre, porque todavía estamos en una sociedad muy binaria, entonces, ¿qué características debo tener? ¿Qué recuerdo que es lo femenino? ¿Qué recuerdo que es lo masculino? ¿Cómo recuerdo lo que se humilló, lo que se negó, lo que se coartó? Y ahí empezamos en este esquema de decir, ya, entonces estas actividades deberían de ser propias mías, estas no, esta disposición a, por ejemplo, a lo social, a conversar, es propio de las mujeres, o es más impropio de los hombres, entonces tengo que ser más parco, no hablar tanto. Entonces empezamos ahí a darnos cuenta de que el género es algo que empieza a impactar fuertemente nuestro autoconcepto, y que en eso también va impactando mucho las interacciones sociales que van a caracterizar nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque en tanto yo en mi autoconcepto creo que hay cosas que son positivas, deseables y apropiadas, voy a tratar de ir tomando esas experiencias y experiencias coherentes con eso, y lo otro lo voy a tratar de dejar fuera. Y lo que empezó a pasar posteriormente es que a la medida que fuimos avanzando en leyes de comportamiento humano a partir de la diversidad, cuando empezamos a incluir, ¿cierto?, los factores biológicos, los experimentales, los sociales, los culturales, empezamos a decir, oye, el género parece que es algo que hacemos, y que es un sistema como sexo-género, es como vamos haciendo un entramado de significados, incluyendo los afectos, incluyendo todas las cosas de la interacción humana, y donde nos organizamos para hacer sociedad, nos organizamos para tener normas, nos organizamos para actuar en una cultura, en nuestra individualidad, en nuestras interacciones. Entonces pareciera ser que hay que pensar en lo sociocultural. Y ahí aparece un problema: los estereotipos. ¿Por qué? Porque si es una actuación, y es una actuación en donde yo voy a buscar referentes, los medios de comunicación, las estructuras familiares, las estructuras académicas, las estructuras laborales, van a empezar a impactarme, van a empezar a decirme qué debo hacer y qué no debo hacer, me van a ir mostrando a qué debo de llegar, a qué puedo aspirar y a qué no. Y eso fue complejo, porque nosotros como ciencia también nos situamos en un nivel en donde la psicología puede generar conocimientos, en donde podemos poner énfasis a diferencia, en donde podemos estereotipar al hombre y a la mujer. Y eso va a ser complejo. Entonces, a partir de esos elementos, de cómo los fuimos estudiando, empezamos a hablar también de que tenemos que salirnos de esas estereotipas, tenemos que estudiar las leyes universales, tenemos que hacer el elemento de revisar si es que efectivamente yo estoy cayendo en algo que es opresivo para una otredad, en una cosa que no refleja la experiencia de las personas. ¿Ya? No sé si hasta acá, ¿cierto?, hay dudas, hay preguntas, quizás hay comentarios a partir de esta forma en que conceptualizamos el género en la psicología. Si alguna también puede recordar quizás alguna clase en donde se nos enseñaban como muy diferentes. Por ejemplo, habían personas que citaban estudios donde decían que el cerebro masculino se agotaba muy rápido de la voz de la mujer y no podía escucharla. Habían otros que decían que las personas masculinas, ¿cierto?, tenían un cerebro de mayor tamaño que el de la mujer, por eso tenían más inteligencia.
Quizás ahí aparezca alguna idea. Michelle Cabezas nos dice, me recordó a que cierta época se consideraba a las mujeres histéricas y era una enfermedad de mujeres. Sí, muy, muy bien. ¿Qué otra idea les aparece cuando hemos hablado un poco de estos elementos? Puede ser, por ejemplo, que se cree que las mujeres son como más intuitivas, como la intuición de mamá, y en general todos podemos desarrollar la intuición. Como Shakira dice, todos somos unas de la intuición. Y sí, efectivamente, caímos en esos estereotipos cuando hacíamos los estudios. Muy bien. ¿Qué nos empezó a ocurrir, cierto? Cuando nos dimos cuenta de que nos estaba pasando eso en la forma en que investigábamos, se hace una división 35 en la APA, que fue como la forma en que dijimos ya cómo lo hacemos para poder incluir estos elementos, y fue la psicología de las mujeres, que se dedica a estudiar temas efectivamente que afectan el cuerpo femenino. Síndrome disfórico premenstrual, qué pasa con la depresión postparto, elementos sobre la corporalidad, construcción intelectual de las mujeres, reivindicación de mujeres en la academia, distintos elementos. En donde empezaron también a darse cuenta de las relaciones e interacciones que se establecen entre ambos grupos sexuales. Entonces ahí también empezaron a ser más críticas acerca del desarrollo de lo masculino, el desarrollo de lo femenino, cómo lo vamos a trabajar. Por eso se partió, ¿cierto?, esta psicología de género. ¿Qué fue interesante? Que a partir de estos cuestionamientos pudimos darnos cuenta de la invisibilidad que tenían las mujeres en la academia. Entonces, como éramos el objeto de estudio, pero no el sujeto que estudiaba, caíamos en sesgos sistemáticos como el que comenta Michelle, y eso empezaba también a impactar en cómo nos íbamos desarrollando, en cómo comprendíamos nuestra propia vivencia. Además de eso, lo que empezaron a decir es, tenemos que echar ojo a las producciones que estamos haciendo como ciencias sociales. ¿Cuál es el androcentrismo? Que lo vamos a explicar un poquito más adelante, y el etnocentrismo, que es el centro de la investigación en personas blancas, de clase alta, privilegiadas, y no tomar otras culturas, o si las vamos a tomar, siempre van a ser el objeto de estudio, pero no el sujeto que estudia. Entonces nos interpeló a decir, tenemos que deconstruir la información y tenemos que cuestionarnos qué nos estamos preguntando cuando nos preguntamos y cómo vamos a hacerlo. Pero esto evidentemente no fue algo perfecto, fue algo de hecho que también ha recibido crítica, a pesar de la buena intención y de los aportes conceptuales que ha hecho. Cuando hemos ido avanzando en la historia nos dimos cuenta de, oye, pero se hizo como esto entre cuatro paredes, en donde un grupo de personas estudiosas, que eso implica que pudieron sortearse la pobreza, tuvieron acceso a educación, la educación te da acceso a bienes y servicios, crearon una definición de lo universal de ser mujer. Y eso es complejo, porque no hay un tipo de ser mujer. O sea, por eso es interesante que pase de las mujeres, porque hay distintas formas de vivir la feminidad y lo femenino y lo hembra, ¿cierto? Como cada persona que reviste esa corporalidad o que se identifica con ese género. O sea, ahí hay que salirse de un universal de ser mujer, también de ser hombre, evidentemente. Y en eso tenemos que aceptar, ¿cierto?, de que los objetos no tienen, y los sujetos de estudio no tienen una esencia. No es algo que haga que sean esas cosas, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener que ir cuestionando si yo estoy tratando de mostrar una naturaleza, si estoy tratando de irme a una esencia o no. Y además de eso tenemos que pensar, ¿cierto?, en que en estos distintos tipos de ser mujer hay distintas opresiones que van a vivir distintos grupos.
No es lo mismo ser una persona de una etnia con una discapacidad física, empobrecida por el sistema, a una persona que es es blanca, es una persona que ha accedido a educación, es una persona que tiene acceso a bienes y servicios, y es una persona que tiene su corporalidad intacta y funcionando al 100. Entonces, tenemos que ir pensando que cada corporalidad se enfrenta a elementos que le constriñen, a elementos que le hieran de manera diferenciada, y que no hay solamente, ¿cierto?, una universal. Entonces fue como todos esos los elementos que se están empezando a incluir en las investigaciones y que estamos constantemente cuestionando, principalmente el androcentrismo, ¿ya? Y en esto, ¿cierto? El androcentrismo, ¿para qué voy a hablar yo? Vamos a dejar que hable otras mujeres también. Las enfermedades falsas que nos diagnosticaron a las mujeres por ser mujeres en el siglo XIX y que hoy nos siguen afectando: la histeria, la ninfomanía y la clorosis. Muchos creemos que la ciencia siempre ha sido un espacio neutral y objetivo, pues lamento decirles que esto no siempre ha sido así y nos ha afectado. Por ejemplo, que nos prohíban el acceso a la educación, a lugares públicos y al deseo sexual. En 1844, el Tratado Completo de las Enfermedades de las Mujeres nos llamaba científicamente el sexo débil o el ángel del hogar, y bajo la teoría de conservación de energía, las mujeres no debíamos estudiar porque eso nos quitaba energía para nuestras funciones reproductivas. Desde el antiguo Egipto se creía que el útero era el mal de todos nuestros problemas y que nos condenaba a tener enfermedades. Era lo malo de estos preciosos seres que nos llevaba a alejarnos del ideal de la mujer romántica y nos hacía ser irritables. Ahí nació la histeria, cuyos síntomas eran insomnio, irritabilidad, retención de líquidos, cólicos. Histeria viene de histera, que significa útero. Luego nació la enfermedad de la ninfomanía, una enfermedad exclusiva de mujeres, para referirse a nuestra libido, cuyos síntomas era el hábito funesto de la masturbación, las cuales solo lo practicaban las prostitutas, las lectoras, sí, las lectoras, las histéricas y las infértiles. A esto después no se acabó, se llamó hipersexualidad, pero bueno, de eso hablaremos después. Para no estar enfermas de ninfomanía debíamos tener una dosis justa y mínima de deseo sexual. Y por último, la enfermedad de la clorosis, una enfermedad que solo le daba a las mujeres adolescentes, causaba palidez, dificultad respiratoria y solo se curaba hasta que la mujer tuviera sexo después del matrimonio. Lo más grave de todas esas enfermedades no era que no fuéramos el sexo bello, era la cura. Aislamiento, encierro, menos de 2 horas haciendo actividades intelectuales, hipnosis, sanguijuelas en la vagina y el ano, extirpación del útero y ablación del clítoris. Esto nos sigue afectando hoy porque siguen existiendo muchos prejuicios y violencias contra la mujer por ser mujer y ser públicamente activas en nuestra sexualidad. Entonces, hay una estructura teórica en donde no nos dábamos cuenta que estábamos poniendo lo masculino como universal. Ese es el centro, ese es el sesgo androcéntrico, y eso nos llevó a que todo se viera bajo ese filtro. Por eso somos el segundo sexo, según Simón. Hay que reconocer que hay una estructura patriarcal, hay que reconocer en donde se ha adoptado lo masculino como referente universal, y que eso nos ha ido afectando en nuestras experiencias, en donde tratamos de hacer que estos sesgos de género, estos estereotipos de género, sean una verdad teórica. ¿Y qué hacemos? Nos hacemos preguntas equivocadas, porque estamos tratando de mostrar que ellas son enfermas. Y eso hace que no podamos darnos cuenta de qué nos preguntamos. Y es duro, es muy duro, porque se feminizó lo que era la locura, porque ellas hablan mucho en comparación con un hombre, o ellas hacen muy poco, porque no son sumisas en comparación con un hombre. Y si estudio para poder probar esa diferencia, no me estoy cuestionando de, ¿esta pregunta en realidad es correcta? ¿Esta pregunta en realidad es algo que tenemos que hacer? Y aquí hay descubrimientos típicos de psicología androcentrista, ¿cierto? Las mujeres tienen menor autoestima que los varones, las mujeres no valoran su esfuerzo tanto como los varones, las mujeres tienen menos confianza en sí mismas que los varones. Es más probable que las mujeres digan que están heridas a que admitan que están enfadadas. Las mujeres tienen más dificultad para desarrollar el sentido del yo separado.
Y bueno, también lo podemos hacer al contrario y no salir ganando nada. O sea, los varones son más pretenciosos que las mujeres, los varones sobrevaloran el trabajo que ellos hacen, los varones no son realistas como las mujeres. Por favor, colegas, prendan el micrófono y tomen alguna de estas preguntas androcéntricas o sexistas y tírenmela una como que se salga de estos sesgos, a ver si se puede. O no se puede. También es válido que no se pueda. Que podamos hacer una pregunta como esta, pero que se salga, ¿cierto?, del androcentrismo o de una comparación sexista. Emily. Bien, la Bárbara dice, creo que la confianza tiene que ver con uno mismo. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de las personas que confían en sí mismas? Y con eso estoy viendo atributos que pueden ser para una corporalidad masculina, femenina, para un sexo macho, para un sexo hembra, y de ahí puedo hacer una separación, pero después de haberme preguntado la característica universal. Muy buen ejemplo, Bárbara, para salirnos de los sesgos sexistas. ¿A alguien más se le ocurre alguna? Ahí se levantó la manito de Yuridia. Cuéntenos. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escucho? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, ahorita que estamos hablando de esto del androcentrismo, me hace un poco de ruido mental. No sé si ustedes allá en su país han escuchado algunas de estas expresiones que utilizamos para insultar. Al menos aquí en mi país, que es México, utilizamos mucho estas expresiones a modo de insulto. Por ejemplo, hijo de tu perra madre, hijo de tu, disculpen la expresión, hijo de tu puta madre, eres una zorra, eres una gata. Y vemos a la figura femenina a forma de una agresión por el ser mujer. Y por el contrario, expresiones como, oye, qué padre, o sea, esta expresión respectiva a lo masculino es algo bueno, ¿no? Entonces, desde aquí como que viene el androcentrismo usándolo para expresar agresiones en forma de mujer, cuando realmente yo he visto que las madres que son, o sea, las gatas como madres son unas protectoras, las perras no dejan que se acerquen a sus hijos, que los dañen. Las zorras me he visto cómo sean como madres, pero realmente no puedo poner en punto de comparación por qué utilizan esta palabra como ofensa. Porque lo femenino está, es el segundo sexo, lo femenino está visto como inapropiado. Entonces, de hecho, por ejemplo, cuando hablan de su pareja, los hombres dicen la vieja en México. Entonces ahí está la vieja que está toda revuelta y que molesta. Entonces, ¿qué nos empieza a pasar? Cuando vamos creciendo, hay muchas personas que dicen, yo no quiero ser mujer, yo no quiero ser madre porque tantito como se les valora. Muchas veces es más fácil, sobre todo en la cultura mexicana y chilena, que tenemos una gran cantidad de mujeres que están ejerciendo maternidades autónomas, burlarnos de esas maternidades autónomas, en vez de, oye, hay un papá ausente. O sea, es muy fácil decir mamá luchona, pero es muy difícil decir, oye, tu papá se fue. Y nos ocupan como insulto a las feministas o a las personas que estudiamos género, decimos, se nota que tú no tuviste papá. O desde la educación sexual, ¿no? Y sobre todo la menstrual, que no sé, pero aquí es utilizado a las mujeres cuando llega la regla, es decir, ya te llegó tu regla, pero no le digas a nadie. O si estás en tus días, no le debes decir a nadie. ¿Por qué? Porque es algo que se toma como una vergüenza, siendo que es nuestra mera biología, y es algo visto como que vergonzoso, como sucio, como una ofensa, porque una mujer que está enojada, que está pasando por un proceso hormonal, es muy fácil insultarla diciendo, está en sus días, anda neurótica.
siendo pues es un cambio propio, entonces sí me genera bastante ruido mental y es mi aportación, gracias. Muchas gracias. Sí, me encantaron los ejemplos porque nos muestran todo el androcentrismo. Yo veo que Daniela, tienes prendido tu micrófono. ¿Quieres contarnos algo también en la línea de Yuridia? Sí, no. Entonces vamos a... Se fue. Entonces, pasando por eso, nos vamos a ir a este concepto que es terrible, ¿cierto? La heteronormatividad, porque pues, muchas de las veces cuando nos situamos en una intervención, creemos que las personas son cis, por ejemplo, que su identidad de género es coherente con su sexo biológico, no lo sé por qué. O pensamos que son todos heterosexuales, todas heterosexuales, es complejo. Entonces empezamos a meter estos elementos en donde se privilegian las relaciones heterosexuales, se dice que es lo natural, el resto está como muy enfermo, o que, por ejemplo, como hablaba nuestra colega, la Vivian, empezamos a cuestionar, ¿cierto? De que mamá luchona, algo debiste haber hecho mal para no quedarte con tu pareja heteronormada. O sea, está complejo. Entonces, cuando empezamos a incluirnos en la terapia y decimos así como, ya, aquí hay mandatos de la heteronormatividad, de lo femenino, del deber casarse, del deber tener una pareja, de que te tienen que gustar ciertas cosas. Entonces, vamos deshaciéndonos de esos elementos. ¿Qué me hace pensar cuando me sitúo en una intervención que si aparece un infante tiene papá y mamá? Mejor consulto. ¿Quién es el adulto que te trajo? ¿Quién es la persona que le acompaña? Y a veces nos vamos a llevar con ese simple elemento, primero que la persona pueda contarte cosas, porque a veces la trajo la asesora doméstica, una tía, tío, una abuela, abuelo u otro familiar. Entonces, también ahí despatologizamos. Cuando no asumimos la heteronormatividad, le pregunto, ¿quiénes son las personas que te están criando? Y ahí puede hablar acerca de los hogares homoparentales, monoparentales, biparentales, que están dentro de la heteronormatividad. Pero si preguntamos de esa forma, por ejemplo, ha impedido que cuando se trata de duelos caigamos con eso de estoy en un estado de orfandad. Y podamos hablar acerca del recurso de quiénes son las personas que están acompañando la crianza activa. De esa misma forma, si no pensamos que son todos heterosexuales y cuando nos hablan de una relación de pareja, preguntar, ¿cierto? ¿Quién es la persona con la que te estás compartiendo? ¿Cómo es ese compartir? Y cuando nos empiezan a hablar acerca de mandatos que empiezan a impactar la corporalidad, por ejemplo, no me siento suficientemente femenina o bonita, o no me siento lo suficientemente masculina, o mi corporalidad pareciera ser que no se distingue como masculino, bueno, mostrar, mira, eso es un estereotipo, es algo que tratan de meter, ¿cierto? Como idea, algunas publicidades. ¿Por qué no miramos cuál es la corporalidad que a ti te gustaría tener? ¿Cómo te reconoces en tu corporalidad? ¿Cuáles son los elementos que te gustan de tu persona? ¿Qué es lo que quieres construir? Entonces, cuando cuestionamos la heteronorma, cuestionamos todo el sistema patriarcal y les permitimos libertad a las personas. También cuestionar la heteronormatividad pasa por nadie tiene que llegar virgen al matrimonio por el solo hecho de ser mujer, y también desmontamos las demandas que existen en la sexualidad femenina. Muchas personas inician, ¿cierto?, la vida sexual desde la culpa, de ya carezco de valor, o me puede estar pasando algo, es mi responsabilidad solamente la anticoncepción por el hecho de ser mujer. O por el otro lado, yo como hombre tengo que tener muchas parejas, tengo que tener un desempeño muy amplio, no puedo tener problemas con
mi pene erecto, porque si no, no soy lo suficiente. Entonces, también ahí vamos desmontando y vamos construyendo qué es lo que quiero vivir en las relaciones sexoafectivas. ¿Ya? Entonces, vamos por ahí. En tanto, ¿cierto?, a los estudios de la masculinidad, evidentemente lo masculino también se sentía interpelado por todos estos procesos de construcción, de cambio, de qué es lo que vamos a considerar, porque si las mujeres nos cuestionamos cuál era la esencia, qué es lo femenino, y se generaron movimientos políticos al respecto, los hombres pareciera ser que dijeron, sí, en realidad también hay algo que tenemos que hacer o decir. Y tenemos que en tanto pensar en cuál es la masculinidad hegemónica, qué es lo que está aceptado, qué es lo que está legitimado por este sistema patriarcal, en donde nos están haciendo, ¿cierto?, quedar como los dominantes y obliga por otra parte la sumisión de lo femenino. Entonces acá vamos a ir viendo en los estudios de la masculinidad ¿cuáles son estas pautas? ¿Con qué te identificas? ¿Cuánto de esa identificación te oprime, te restringe como persona masculina o masculinizada? ¿Qué tanto te puedes conectar con tu mundo de los afectos? Y esto es súper importante, porque muchas veces cuando ingresa un hombre a terapia, muy pocas personas están dispuestas a mentalizar el mundo de los afectos. ¿Por qué? Porque son personas que no han desarrollado un lenguaje para poder expresar lo que están sintiendo, lo que están viviendo. Entonces, hay que hacer un elemento de, esta persona, por ser socializada como masculina, ¿tendrá conectado el mundo de los afectos con los esquemas de pensamiento, con los procesamientos de la información? ¿Qué tanto de estos comportamientos les son egosintónicos? ¿Cuántos les son egodistónicos? ¿Cómo desmontamos los comportamientos egodistónicos? Entonces, eso en tanto a la masculinidad. Y lo que llegaron es que hay cosas que no les gustan. O sea, los hombres son heterosexuales, los hombres son proveedores, son ellos de la calle, la mujer de la casa, la mujer es un complemento, deben de proteger a niños, mujeres, ancianidades. Son las personas que deben de dirigir de manera autónoma, racional y poderosa, siempre control, siempre con poder. Entonces, en eso empezamos aquí a quitar, empezamos a desmontar y ya quieren construir otro tipo, ¿cierto?, de masculinidad. Y evidentemente también hicimos un proceso de pensar qué estamos haciendo con las diversidades sexogenéricas y cómo en este espectro que integra las diferentes posiciones subjetivas vamos a despatologizarles. Porque acá ninguna de estas experiencias es una enfermedad. Son solamente los distintos estados que puede tener una corporalidad y que puede vivir una persona. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos que tenemos que ir viendo, ¿qué yo voy a entender por el grado de aceptación de un sistema familiar ante estas diversidades sexogenéricas? ¿Qué voy a pensar yo de los procesos de transitar? ¿Cómo me posiciono respecto a las terapias de armonización corporal? ¿Cuál es mi posicionamiento respecto a la comunidad? ¿Es algo que se debe, por ejemplo, corregir? ¿Se puede convertir una persona de un estado de homosexualidad, de un estado de lesbiandad, a un estado de heterosexualidad? ¿Cuál va a ser el posicionamiento que vamos a plantarnos en el box? Y eso es complejo, porque requiere que podamos ver al legítimo otra, y ver qué es lo que espera, cómo ha conceptualizado su vida y mostrarle de que no hay algo malo. Y es el medio el que no acepta lo que esta persona es. Entonces, tenemos que siempre ir mirando críticamente y tenemos que ir siempre viendo
Yo no puedo desde afuera como personal terapeuta conceptualizar el logro de aceptación. Eres tú como sistema consultante quien me debe decir si ya está tranquila, tranquile con el grado de aceptación que tiene su sistema familiar, si se siente en libertad para utilizar sus pronombres, si se siente en libertad de poder compartir su corporalidad, con quienes la comparte, etc. Y esos procesos tenemos que irlos desarrollando. Entonces, el enfoque de género va a ir considerando, ¿cierto?, las distintas oportunidades que tienen hombres y mujeres y otredades, y cómo éstas se interrelacionan, ¿cierto? La Gabriela, como siempre, agujita, dice, no hay que olvidar, ¿cierto?, que las terapias de conversión son entendidas como tortura desde organismos internacionales y desde las personas del terapeuta que siguen el enfoque de género también. O sea, pero para ello requerimos investigar, ¿cierto? Y mostrar por qué esto es una tortura y qué pasa con los autoconceptos y las vivencias de estas personas. En general nos vamos a enfrentar con sistemas familiares y por eso debemos de... Sí, pero aún existe eso y de hecho en varios países, a pesar de que lo han tratado de prohibir por ley, no hay profesionales que todavía lo practican. Hay campamentos, de hecho, para poder hacer conversiones. Entonces, ahí tenemos que ir pensando, ¿cierto?, en qué estamos haciendo con lo que se asigna socialmente, cómo me integro, por ejemplo, a los cambios que han habido en lo cultural, en lo social, de qué me informo sobre las marchas del orgullo, qué hago en los días de visibilidad lésbica, qué hago en el día de la visibilidad de las personas trans, qué integro de ellos, tengo un estereotipo en donde son personas que son promiscuas, son personas que son despampanantes, o me he ocupado de conocer estas corporalidades, entender cuál es la agenda política, para qué es el acto performático que hacen en cada uno de esos días. Entonces, ahí está la construcción del enfoque de género desde la persona del terapeuta. ¿Qué nos va a ocurrir, cierto? Que el terapeuta se va a presentar en terapia inevitablemente con sentimientos, con percepciones, con pensamientos, porque tenemos una vida. Y esa la vamos mostrando, con intención o no, al sistema consultante, y que eso va a empezar a ser una relación, no solamente de la realidad de nuestro sistema consultante, sino de nosotros mismos también. Entonces, ¿qué nos va a ir pasando? En nuestro marco de referencia de cómo nos decimos que estamos transitando, lo que va a ir ocurriendo es que en la medida que el sistema terapeuta, la persona del terapeuta, se abra al mundo de la otredad, desde la curiosidad, desde el comprender, va a empezar a ver, wow, aquí algo me pasa conmigo, con mi biografía, con las cosas que yo creía ciertas, cuáles son mis referentes teóricos, cuáles fueron mis referentes conductuales. ¿Y qué vamos a empezar? Vamos a empezar a resonar, vamos a empezar a decir, wow, este mundo coincide con el mío de personal terapeuta y vamos a hacer un ensamblaje en donde vamos a estar en una interacción acoplada, en donde vamos a ir construyendo un mundo y donde vamos a ir provocando cambios que pueden ser bloqueos en nuestros sistemas consultantes. Entonces, tengamos cuidado con de qué nos nutrimos. Tengamos cuidado de, cuando yo salgo de una sesión, preguntar. ¿Te sentiste escuchada, comprendida, respetada? Y esa afirmación cambiarla a todos los pronombres que nuestro sistema consultante requiera. La persona del terapeuta viene siempre situada. Por ejemplo, si yo solamente, y eso siempre lo comparto, tenía un estudiante que solo había leído de depresión en el DSM. Entonces, ante cualquier caso clínico, eso es depresión, porque era lo único que conocía. Ya, perfecto. Yo le dije,
Pero si tú lees trastorno de ansiedad, te vas a dar cuenta que calza más con eso. Y si tú después empiezas a leer trastorno de la conducta alimentaria, te vas a dar cuenta que también aparece eso. ¿Y cómo vamos nutriendo? Si yo no me formo, si yo no me observo, si yo no sé cuando yo, por ejemplo, estoy siguiendo la misma pauta que el sistema familiar de origen de mi sistema consultante. Si yo no me reviso en mi sistema de referencia, ¿cómo sé que no estoy repitiendo un patrón familiar y se lo estoy imponiendo al cliente? Y es difícil aceptar esos elementos. Por ejemplo, me gusta mucho citar esto, Salvador Minuchin nos cuenta, las feministas me hicieron dar cuenta que yo he puesto a las mujeres en categorías angostas, que mis etiquetas para las mujeres contenían prejuicios de género. Para mí la preocupación de una madre fácilmente podía ser desechada como sobreprotección, focalizada en el hombre proveyendo dirección y la mujer la crianza. Mi trabajo se enfatizaba en la importancia de la dirección y daba por sentada la crianza. Creo que ya no hago más eso. Estoy atento a los mensajes de las etiquetas. Presto atención a lo que privilegio. Pero sigo trabajando sistemáticamente, viendo cómo las parejas se gatillan mutuamente en las interacciones. Siempre he pensado que trabajar con el hombre es una forma de atraerlo hacia la familia, hacerlo más participativo y aliviar las cargas de la mujer. Pero ahora presto más atención a estar seguro que la voz de esta última se oiga, su dolor se exprese y su necesidad de respeto se comprenda. Eso es lo que debería hacer cada persona el terapeuta. ¿Qué es lo que aparece en el medio que me interpela? ¿Y cómo humildemente lo puedo integrar? ¿Por qué? Porque es importante tener un enfoque de género en psicología. Porque si no estamos ciegos, ciegas. Von Foster explica que no se ve un objeto en una superficie a determinada proximidad. Porque existe un punto ciego del cual no nos percatamos y nuestra mente construye una coherencia ilusoria en el panorama que expectamos. ¡Wow! Vivimos en un mundo patriarcal. Nacimos de senos machistas. Hemos leído cuentos de hadas en donde la mujer debe ser rescatada y el hombre debe de rescatar. Hemos integrado canciones, hemos integrado relatos, hemos integrado docentes, hemos integrado la vida. Y eso nos ha dejado anestesiados, anestesiadas. No vemos lo que nos maltrata y no sabemos que no vemos ese malestar. Estamos tan acostumbrados a un sistema patriarcal en donde la mujer no puede hacer utilización del espacio nocturno porque las van a matar. Muchas personas creen que el acoso callejero es una estupidez, no es la punta del iceberg, en donde nuestro cuerpo se ve como un cuerpo sexuado del cual puede hacerse uso y que termina en una violación, como Corona, en donde no vemos que el no alfabetizar emocionalmente a los hombres tiene como consecuencia que se maten más, se disparan más, porque lo que aprenden es que la violencia es la única forma de gestionar las dificultades y se disparan en la cabeza. Donde cuando una mujer está llorando, vemos depresión inmediatamente y no escuchamos de que hay un llanto de rabia porque ha sido silenciada, porque está viviendo una doble jornada y está llorando de cansancio, porque se siente culpable de no poder estar con los hijos y trabajar, pero cuando está criando se siente culpable de no trabajar y no sabe qué hacer con esa paradoja del medio que le dice: trabaja como si no tuvieras hijos y cría como si no trabajaras. En donde el hombre, cuando pierde el trabajo, no sabe qué hacer con su identidad porque lo único que se reconoce es como proveedor.
Y como dice Carolina Salazar, el privilegio es invisible para quien lo posee también. Y hay muchos hombres que te dicen, ¿qué privilegio tengo yo? Bueno, no te has enfrentado un día en la corporalidad de una persona en diversidad sexual, de una persona femenina o feminizada. No sabes el privilegio que tienes. Yo como mujer académica no puedo llegar a conceptualizar los privilegios que me ha dado la vida, porque no me doy cuenta cómo puedo pensar en cosas que otras personas no pueden pensar, gracias al privilegio de leer. Porque hay niñas que no pueden leer, porque se les saca del sistema educativo. Hoy, ahora. Porque hay personas que están viviendo violencia porque su corporalidad es disidente. Y tenemos personas que son gordodiantes, tenemos personas que son transodiantes, tenemos personas que odian a las mujeres. Eso es complejo. Y como terapeutas no nos vamos a salir de ahí. Nos pasa. Nos pasa que pensamos que el hombre debe ser la autoridad. Yo pienso en mis primeros sistemas consultantes y me doy cuenta que sí les escuchaba más a ellos. Donde muchas veces generamos planes de intervención donde las mujeres son las responsables de las relaciones porque son las que llegan a terapia. En donde muchas veces pensamos de que nosotras debemos de proteger a los hombres de la vergüenza, de ser violentos, de la vergüenza de no saber conceptualizar, de la vergüenza de... ¿Cuántas veces habían pensado que ustedes hacen eso? ¿Cuántas veces habían pensado en cuánto miran cuando están un hombre y una mujer al hombre? ¿O cuántas veces silencian a la mujer? Debemos tomar en cuenta de que hay una jornada de la labor doméstica. Debemos de averiguar cómo se gestiona esa labor. Ese trabajo no remunerado quita tiempo. Es de verdad mucho tiempo. Las mujeres en Chile pasan 4 horas al día en la labor doméstica, no remunerada. Hay mujeres que están todo el día en la labor doméstica y no pueden trabajar de manera remunerada y se les empobrece. Hay adultos que delegan en sus parejas todo. Hay que preguntar. Hay que entender que el género produce malestar. Hay una exigencia de delgadez, de talla, de bustos, de mama. Y se sufre por no ser lo suficientemente mujer y se sufre por no ser lo suficientemente hombre. El sexismo hace que hayan trastornos de la conducta alimentaria. Hay angustias, hay ansiedades que se producen solamente por lo que se espera que yo haga por el hecho de tener una genitalidad. Debemos de considerar que todas las personas adultas son responsables de las relaciones que hay dentro de los sistemas familiares. Y eso es complejo. Porque muchas veces tratamos de que haya alguien que sea aliado y que calme, pero eso no se puede. Si estamos en un caso de violencia, no podemos quedarnos del lado del agresor o no podemos ser imparciales. Porque eso es decir que el sistema está bien y ese es el equilibrio que debería ser. Tenemos que cuestionar. Tenemos que ir construyendo otros elementos. Porque las relaciones son mutuas y una mutualidad no implica que yo dé la mitad y tú la mitad, es que demos la mitad de lo que tenemos y podemos dar, pero no la mitad del 100%.
Y eso es una gran diferencia, porque si tú te ganas 1000 y yo gano 500, no podemos pagar a la mitad. Pero sí yo puedo pasar la mitad de mi ingreso y tú la mitad de tu ingreso, porque así estamos en una mutualidad y en una organización respetuosa. Y bueno, evidentemente una de las orientaciones más importantes tiene que ver con que ustedes construyan su propio enfoque, en donde ustedes puedan ser activistas, en donde puedan tener claro cuál es la justicia social, cuál es la diversidad que esperan y cómo esperan vivirla. Bien, eso es lo que tenía preparado. Espero que les haya gustado. Si no, me pueden comentar, ahí prendan el micrófono si quedó algo en el tintero, si respondí lo que esperaban que se hablara hoy o no. Les escucho. Ah, Gabrielita, gracias a ti por estar. Tú la construiste. Emily, ¿alguna reflexión que quieras compartir como con las demás personas presentes? Gracias, Marta, tú igual. ¿Eugenia? Natalie. Sí, mira, mientras te estaba escuchando, es algo súper cómico, porque mientras te escuchaba me estaba maquillando. El fin de semana tengo una salida y me estaba maquillando, ¿ya? Y así como que ¿Te mientras... puedo felicitar por decir maquillar y no arreglarte? Bueno, Es maravilloso, maravilloso, qué bacán. Muchas mujeres dicen, me estaba arreglando, y yo, pero güey, no estás rota, y tú dices, me maquilla, y es como, sí, eso es lo que hacemos. mira qué rico, siempre lo tenía integrado eso dentro de mi vocabulario. Me autofelicito también entonces. Entonces mientras me maquillaba, estaba eligiendo los colores que quería ponerme, así como, y hablábamos de los colores típicos que se le ven bien a una mujer, y como que todo eso me hacía cuestionar mientras tú hablabas. Y así como que después dije, ¿y para qué? Perdón la palabra, pero ¿para qué Cristo me voy a maquillar? No estoy ni ahí, ¿qué pasa si voy así nomás? Es como un poco revolucionario, ¿ya? No les puedo mostrar mi cámara porque de verdad me veo horrible porque me estoy sacando un lado ahora para ver cómo se me ve al otro lado, así que, pero hubiese prendido mi cámara, ¿ya? Y me veo horrible. La cosa es que me pasó eso, así como, ¿qué pasa si no me maquillo y voy así nomás? Sí, al fin y al cabo es solo maquillaje. Y me siento bien sin maquillaje porque me estoy sacando un lado y me encuentro que me veo más natural, no sé, me gusta. Así que te quiero agradecer porque mientras tú hablabas todo, así como que me hacía tanto clic en mi cabecita, así como, wow, es verdad, es potente, es muy revelador. Sí, te puedo decir que quedé con muy gusto a poco. Ojalá esto se pudiera, no sé, profundizar más, hacer un diplomado respecto a esto. Quería yo encantada, me encantaría aprender mucho más. Tú tienes mucha habilidad para enseñar, eres muy práctica, así que eso me encantó. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. A ti por estar y por cuestionarte y seguir como el juego. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que más agradezco de las deconstrucciones actuales es que los hombres se están maquillando. El otro día me subí al bus y venía un hombre con un maquillaje, un delineado azul eléctrico. ¡Wow! Yo dije, qué ganas de saberme pintar así. A mí me pasa igual. ¿Te ves masculino con maquillaje? ¡Wow! Tengo unos consultantes que se pintan mucho las uñas y siempre me las muestran, porque a mí me encantan las uñas pintadas. Y me las muestran por cámara y digo, qué maravilla, qué habilidad tienes. Y ellos mismos se las pintan así. Y yo, pucha, qué genial, me encantaría tener esa habilidad. No, no la tengo. Me encanta ver esa diversidad en todos lados, en en todos lados. Me encanta. Sí, es muy bacán. Muchas gracias, Natalie. La Emily ahí levantó la mano. Ahí cuéntenos, Emily. Se prendió el micrófono, pero no te escucho.
nada. No te quieren dar voz, no te quieren dar voz. ¿Te das cuenta? ¿Ahora? ¿No? Sí, ahí sí. Hola. Bueno, igual mi acotación que iba a hacer es que yo soy estudiante de psicología de la Universidad Central y me he dado cuenta, y el tema que tocaron, el tema de la histeria. Cuando se explica mucho esto en la carrera, hay profesores que de verdad son muy, como que enfatizan demasiado en que una es histérica y es como súper incómodo. Como que a mí realmente un profesor de pruebas proyectivas, como que siempre tiene pacientes, mujeres histéricas, ¿no? Con síntomas súper de trastorno de personalidad, celopatía y muchas cosas. Y quedó así como, plom. Siempre hacía como acotaciones así, y yo me acuerdo que en un momento le cuestioné a Caleta así como, ya, pero profe, ¿qué considera usted que es una mujer histérica? Y como que ahí metió su debate y como que hubo también una pelea en la clase y todos empezaron así como profe contra alumno y alumnos contra el profe y la embarrá. Sí, pero es que hay profes que acotan mucho y hacen referencia mucho que las mujeres tenemos una forma muy diferente de pensar. Quizás es así, pero realmente como que no le dan una connotación tan negativa al hecho de simplemente, no sé, sentir, visibilizar, cuestionar, ejemplificar de otra manera. Y eso era mi acotación. Y también quería agradecerle que igual lo explica súper bien. Gracias. Y sí, pues tienes razón, porque muchas veces lo que han ido construyendo la docencia universitaria tiene que ver con ese elemento en donde la experiencia femenina queda patologizada y porque no cuestionamos los cuerpos teóricos se siguen enseñando. Así que bacán por haber como parar el carro el profe y es lo que se debe de hacer. Yo tengo que admitir que no fui tan revolucionaria en la U y de repente me acuerdo de clases como que me llegan flashbacks de Vietnam. Como, guay, ¿y cómo aguanté que dijera eso el profe acerca de los homosexuales o de las mujeres? Y, muy, muy mal. Me mandaron un mensaje, pero pareciera ser que no lo puedo leer los otros porque me sale directo para mí. ¿Qué opinas acerca de la idea de mostrar el cuerpo bajo el lema del empoderamiento? Tenemos que pensar que las corporalidades, cuando se exhiben en el espacio público, están beneficiando a una otra edad. Que el cuerpo de la mujer se sexualice no es una forma en que la persona pueda hacer uso de su autonomía. Entonces tenemos que siempre ir con ese filtro. La persona puede hacer uso de su autonomía y si no es así, en realidad no es una práctica que te ayude, por un lado. Y por otro lado está el elemento del poder. El poder es un elemento muy masculino, muy patriarcal, que nosotras deberíamos de, y todas las personas deberían de hacer la renuncia hacia los sistemas de poder, porque son los que hacen que depredemos el ambiente, depredemos las corporalidades y nos situemos por encima de una otra edad. Entonces no necesitamos tomar poder ni ejercer poder. Entonces en eso el mostrar o no la corporalidad lo que va a hacer es no mucho cambio. Bien, no sé si hay otro comentario o hay algún otro elemento que tengamos que tocar. Euge, Mande. En el chat, aviso para los que no han revisado el chat, dejé un link, ¿ya? Los que contesten ese link, entonces ahí les podemos mandar la PPT y si tú quieres incluir otro material, se los podemos enviar. O sea, si se dieron cuenta, los PPTs traían las citas del texto base, entonces ahí está, se las arreglan. Toda la información. Así que ahí contesten el link o si no, no les podemos enviar ningún material, ni PPT, para que lo hagan. Porque ese material solamente se le envía a las personas que estuvieron en la reunión presente. ¿Ya? Para que lo sepan. Y eso, no sé si hay alguien más que quiera opinar. Yo quiero dar las gracias a Eugenia ya por la actividad del día de hoy. Ya estuvo súper interesante la clase. ¿Ya? Y yo quiero hacer simplemente un llamado al respeto, a la validación y ante todo personal. ¿Ya? Porque si no nos respetamos nosotros mismos, cuesta mucho respetar a un otro. Y al cuestionamiento. ¿Ya? Cuestionémonos siempre las cosas que estamos haciendo, el por qué las estamos haciendo y el para qué las estamos haciendo, ya sea en nuestra vida personal o en los procesos psicoterapéuticos que vayan a llevar. Y sí, Carolina, eso es un quiz, está enfermito y por eso le estoy dando amor. Sí.
Y la Barbarita quiere decir algo, así que, Barbarita. La Barbarita. Tiene el micrófono prendido, pero no se escucha. Esperemos, a lo mejor está... A ver ahí. ¿Es el patriarcado que te quiere sin voz? Intentémoslo una última vez. A ver, intenta de nuevo hablar, Bárbara. No hay caso. Escríbelo, sí. Y así lo tenemos. ¿Y si lo puedes anotar en el chat? Gracias, Tiaren, la estudiante favorita. La Tiaren fue estudiante en la UST de Los Ángeles, la más bacana. Ay, gracias, Barbarita. Cariños. Bien, coleguitas, vamos a tomarnos una oncecita. Ya nutrimos el cerebrito, ahora a nutrir la cuerpa. Que pasen buena noche. Chao, chao. Que tengan una muy buena Chao, noche. muchas gracias. Chaito, gracias por todo. Gracias a todas.